Hola, volví después de mucho tiempo, pero la verdad que me daba mucha paja grabar pero no sé, me volvieron a dar ganas y eso, punto. El episodio de hoy trata sobre... em, básicamente el título es Jennifer's Body y dónde se dibuja la línea entre la hipersexualización femenina y la liberación sexual. Porque hace unos meses tuve como una mini epifanía, parte 40.000, como todas las que tengo así de la nada. Y empecé a pensar en el hecho de que, por ejemplo, se les enseña a las nenas chiquitas a perrear. Como que siempre a mí, o sea, de chica me hizo ruido el hecho de tipo... Por ejemplo, no sé, cuando yo iba a los cumpleañitos de chiquita y todas las nenas se ponían a perrear porque era una época del auge de tipo el reggaetón, tipo el 2016-2015, a mí me hacía una banda de ruido. Yo tenía 8 años y decía tipo, no, esto, ¿qué mierda está pasando? ¿Entendés? Entonces como que yo siempre fui tipo medio la wallflower de esas situaciones, como que me autoexcluía porque no me gustaba. Y nunca entendí por qué me hacía ruido. Y ahora que crecí y sé lo que es el feminismo y sé lo que es la misoginia y sé lo que es la hipersexualización y bla, 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 me di cuenta de que es como que me hacía ruido porque lo veía como algo sexual y bueno, no me gustaba eso, ¿me entendés? Entonces, bueno, de todas formas, ya aprendí por algo que dijo Fito Páez una vez, que como que criticaba a las mujeres que perreaban y tipo, a mí me hizo un toque de ruido lo que dijo el chabón también. O sea, como que nunca encontré un lado fundamentalista de la discusión, entonces como que me costaba entender cuál era mi propia opinión, porque tampoco sabía tanto sobre el tema, y encontré que era un baile ritual que se hacía en África, que hasta ayudaba a las mujeres a parir, lo hacían hombres, mujeres, niños, todo, o sea, no surge de algo sexual, como todo termina siendo sexualizado, y ese sería básicamente el tema de el episodio. Bueno, vamos a arrancar definiendo lo que es la hipersexualización. En estos tiempos de la cultura se habla mucho de la hipersexualización. Se define como la exaltación o sobrevaloración de los atributos sexuales de una persona por encima de otras cualidades. Principalmente afecta a las mujeres, ya que desde el principio de su existencia lo más valorado en su esencia es el cuerpo, la belleza, la gracia. Claro, ¿qué pasa? Antes se le ponía más valor a la virginidad, pero en las últimas décadas y los últimos siglos cambió esa situación, y por lo menos en la mayor parte del lado occidental. La virginidad surge como concepto desde hace entre 5.000 a 10.000 años, y a mediados del siglo XX, más bien en los 60s y 70s, las mujeres comienzan a liberarse de las presiones de la virginidad. O eso pensábamos. Hubo varios factores que empujan a que las mujeres se liberen sexualmente, que fueron, por ejemplo, la píldora anticonceptiva, que la crearon Gregory Pincus y Min Chue Chang, lo pronuncié probablemente como el orto, pero bueno, soy argentina, y se la administraba a mujeres un hombre que se llamaba John Rock. Después la crea Mary Quant en 1963 a la minifalda y la divulga como símbolo liberador, y también por esas épocas surge la segunda ola de feminismo. Entonces esos fueron como todos los factores que llevan a la liberación sexual femenina, digamos. Bueno, después además de, o sea, con este boom cultural, digamos, y con la ola de feminismo y todo esto que pasa y la liberación, surgen nuevos medios y formas de expresión. Nacen películas como Barbarella de 1968 y Dios creó a la mujer de 1966 o Nea de 1974, entre otras, que están todas intrínsecamente relacionadas con las cuestiones del momento, o sea, con lo que hablábamos recién de la liberación sexual. Estas surgen entre el siglo XIX y XX, cuando termina la utilización del código Hays, que solamente se aplicaba en Hollywood, que básicamente es un reglamento al que se tenían que adaptar los guionistas mediante avanzaban con su escritura. Básicamente era como... Lo había creado un republicano que se llamaba William Hays, estuvo vigente desde 1934 hasta 1968,
Y lo había creado con la Asociación de Productores Cinematográficos de Estados Unidos en 1930. Básicamente describía lo que era considerado moralmente aceptable en el cine, principalmente con el objetivo de no ser perseguidos por grupos religiosos ni por el gobierno. Eran muy conservadores y no se permitía mostrar que una mujer se sacara las medias, por ejemplo. O sea, a ese nivel llegaba. Entonces, bueno, eso. Después llega el breaking point, que acá es cuando se empiezan a complejizar las definiciones y donde inicia el dilema del que yo hablo. Todavía hay mucho debate entre sociólogos, ramas del feminismo y filósofos sobre la conceptualización exacta y la diferencia de estos conceptos. Yo voy a dar mi opinión personal sobre la cuestión. Bueno, y ahora entro a hablar sobre Jennifer's Body, que siento que es un ejemplo bastante interesante sobre lo que estoy hablando, porque es una película feminista que en su momento que salió no fue éxito en taquilla. Ahora vamos a ver por qué. Bueno, Jennifer's Body sale en 2009, dirigida por Diablo Cody y Karin Kusama. Trata sobre dos mejores amigas de secundaria, Jennifer y Needy. Una es popular, la otra es nerd, respectivamente. Típico. El problema llega cuando van a una taberna a ver una banda de rock indie. El lugar se incendia y los integrantes de la banda secuestran a Jennifer. Hacen un pacto con el diablo para ganar fama, sacrificándola creyendo que es virgen, pero no lo es. Entonces se convierte en un demonio caníbal asesino de hombres. Excelente premisa, ¿no? ¿Qué pasa? Hasta hoy en día se dice que es un clásico de culto y que era muy avanzada para su época, pero en mi opinión el primer conflicto surge cuando se está haciendo la promoción de la película. Porque el marketing estaba centrado en la hipersexualización de Megan Fox, que es un ícono del sex appeal en su época. La historia es obviamente una de liberación y empoderamiento femenino, pero fue dirigida a audiencias de hombres jóvenes que la critican como una mala película. No tanto hoy en día, más en ese momento. Como la publicitaron como si fuera una película porno, básicamente, con Megan Fox. ¿Por qué lo dije tan raro? Bueno, no importa. Eso. Entonces como que fue mal publicitada y la audiencia como que cagó toda la situación y en su momento fue súper mal aceptada, como que todos odiaron la película y ahora la vuelve a ver la gente y las mujeres, o sea, la audiencia a la que debería haber sido dirigida y dicen, qué buena película, ¿por qué no tuvo tanto éxito? Y sí, no, porque la marketearon mal, digamos. Que eso ya te habla un montón de lo que es la situación, ¿no? Creo, me parece súper loco. Bueno, durante toda la película Jennifer es hipersexualizada. Está bien, es una sátira, todo debe ser dramatizado, pero si tu audiencia cambia gracias a eso, algo está mal. Hasta hoy en día la forma más simple de branding de las mujeres, en especial las cantantes, es hipersexualizarse, porque la supuesta liberación sexual, que sí pasó y fue súper necesaria, se convirtió en un producto. Eso es lo que yo pienso, porque yo creo que la liberación sí pasó y era necesario y está perfecto y, a ver, yo no estaría estudiando en la facultad, o sea, a ver, no sé si tiene tanto que ver con la liberación sexual, pero bueno, tiene que ver con el feminismo y sin el feminismo no hubieran pasado un montón de cosas. ¿Qué pasa? El problema de la liberación sexual femenina es que arranca como algo tipo súper innovador y súper necesario, pero termina convirtiéndose en otro de los productos del capitalismo. Entonces, ahora las mujeres, no las mujeres, las productoras, vamos a decir, las empresas, usan este concepto de liberación sexual, de poder femenino, de la sexualidad femenina como poder y lo explotan. Entonces, claro, termina convirtiéndose en hipersexualización, termina convirtiéndose en objetificación y en un producto de consumo para los hombres. Bueno. El problema con el capitalismo es que observa el comportamiento de las mujeres de la época, sus ideales, sus quejas y los usa como medio de venta. Lo que antes se convirtió de represión a liberación se convierte una vez más en explotación. Yo creo que este fenómeno es el típico rebote cultural. Como antes las mujeres tenían que ser puras, maternales y santificadas, ahora lo que vende es su cuerpo, que se expongan. Esto parece una liberación, pero es exactamente lo contrario, y peor, porque está bien escondido. Justamente, con que es exactamente lo contrario, me refiero a que es
volver a encerrarnos en una expectativa. Antes era la virginidad, la pureza, y ahora es la explotación del cuerpo de una y la liberación sexual entre muchísimas comillas, porque no lo es. De todas formas no tengo respuestas concretas. Esto es como la conclusión más precisa a la que puede llegar y creo que es un tema súper debatible y súper cuestionable. Pero bueno, lo escribí hace unas semanas y me di cuenta que tipo era algo muy interesante para hablar. Así que, bueno, eso. Lo voy a subir así crudo porque la verdad que es cortito. Veremos qué pasa. Espero que si lo ve alguien no me destruya, no sé, mi casa. Chao.